Buenos días, hermanos. Cuán bueno es el Señor, ¿no? Que nos ha regalado el poder tener nuevos deseos y un nuevo corazón. Si Él no hubiese aparecido en nuestras vidas, nosotros jamás hubiésemos considerado querer conocerle o querer estar junto a Él. Eso bíblicamente es imposible, de manera que si nosotros hoy tenemos el deseo de estar acá, tenemos el deseo de abrir las Escrituras, tenemos el deseo de adorarle, no es porque somos personas buenas, sino porque aquel que es único bueno, porque no hay bueno sino solo uno, y ese es Dios, quien murió en una cruz, nos ha dado un nuevo corazón y una nueva esperanza. Y por eso estamos acá, ¿no es cierto?, reunidos, preparándonos, porque un día nos vamos a ir a casa. Así que si en este lugar, en este mundo, tú te sientes mal, te sientes triste, es normal. Déjame decirte que es normal, porque Jesús dijo, en este mundo hallaréis aflicción. Cuando uno no está en su casa se siente no tan cómodo, no tan bien, es difícil, pero uno dice, ya voy a ir a casa y ahí sí voy a relajarme y a estar contento porque es mi casa. Nosotros somos extranjeros y peregrinos, estamos de paso. Un día nos vamos a morir, no vamos a llevarnos nada y lo único que va a quedar es nada. Nada de aquello que nosotros invertimos vamos a poder llevar con nosotros. Va a quedar todo. Así como vinimos desnudos, vamos a volver desnudos. Pero si tenemos a Cristo, nos llevamos todo, porque Él es todo, y nos vamos a casa. Hasta que ese momento suceda de irnos a casa, el Señor nos sostiene. El Señor nos sostiene. Y tienes que recordar, el Señor nos sostiene porque Él está presente. Y la forma que Él usa para sostenernos es su palabra. No hay otra. Dios no habla a través de sueños ni revelaciones. En la antigüedad sí, pero ahora el canon está completo. Ahora su palabra es lo que nuestras almas desesperadamente necesitan para poder enfrentar el mundo oscuro en el que vivimos. Ahí en el Salmo 119 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Mucha paz. ¿Quieres paz? ¿Amas la ley de Dios? ¿Buscas leer, meditar en ella? ¿Buscas pasar tiempo estudiándola? Mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Y dice, y no hay para ellos tropiezo. ¿Quieres que en tu vida no haya destrucción, no hayan peligros, no hayan dificultades? Los que aman la ley del Señor. Así que vamos a abrir las Escrituras y vamos a dejar que el Señor nos hable por medio de su palabra. Y bueno, y el desafío que tenemos todos nosotros es de poder escuchar. Y vamos a orar para esto. Te quiero alentar a pensar, ¿no?, en que todo lo que escuchas, de todo lo que escuchas, un día vas a tener que rendir cuenta. Por eso hay un peligro en escuchar. Es un privilegio escuchar la palabra de Dios, pero hay un peligro. Porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. El que peca sin haber conocido la ley es diferente a aquel que peca conociéndola. Los dos van a ser castigados, pero es diferente el castigo. Así que, hermanos, les quiero animar a pensar en esto. Niños de la iglesia, ustedes un día van a tener que rendir cuentas por lo que escucharon. Adolescentes, por más que te hayan traído ahí a los cascotazos, ¿no? O si tú estás acá y no querías venir, déjame decirte algo. Escucha lo que Dios hoy tenga. Mira, puede ser que el tema que hoy se predique no tenga nada que ver con lo que vos estás viviendo. Pero si soberanamente Dios quiso este tema tratar en tu vida, tienes que prestar atención. Porque los oídos debemos de hacerlos dóciles para la palabra. Y debemos recibir la palabra con mansedumbre, no con enojo. Porque uno podría decir, este mensaje no era lo que yo necesitaba, pero era lo que Dios quería para ti. Como cuando te sentás a la mesa cuando eras niño y tu mamá te servía ahí el brócoli y te ponía ahí ese pollo hervido. Vos decías, pero esto no quiero comer. Es lo que hay. Mamá te ama, mamá quiere que vos comas esto. Lo mismo pasa, o de manera semejante, con la palabra del Señor. Dios te pone algo. Es un pasaje que estamos revisando. Acuérdate que estudiamos la palabra de manera sinóptica. Empezamos por un libro, empezamos por un capítulo y seguimos avanzando. Así que vamos a tener que enfrentarnos a versículos que no quisiéramos enfrentar. Y vamos a tener que estudiarlos y vamos a tener que hacerlo secuencialmente. Y si no cuadra eso que estamos estudiando con la secuencia no cuadra con lo que está pasando en tu vida y en tu corazón, dile, Señor, dame corazón humilde
para que esto que yo creo que hoy no necesito, yo lo vea como necesario, porque es tu palabra, y pueda examinarme, ¿no? Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te queremos dar muchas gracias por quien tú eres. Gracias, Señor, porque si no fuera porque un día tú saliste a nuestro encuentro, nosotros jamás hubiésemos tomado la iniciativa de acercarnos a ti, porque desde que nacemos no queremos ya saber nada de ti, estamos en la oscuridad. Pero gracias, Señor, porque tú has sido tan paciente y has utilizado tantas cosas para llamar nuestra atención, de manera que nos demos cuenta que solo en Cristo está la vida, la verdadera esperanza y el verdadero gozo. Gracias por poder estar hoy reunidos para alabarte, recordando, Señor, que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Nuestra casa no es acá, el mundo no es nuestro hogar. Y gracias, Señor, porque mientras llegamos a casa, tú nos sostienes por medio de tu palabra. Por medio de ella nos guías, nos alientas, nos consuelas, nos alimentas y nos permite, Señor, tener este privilegio de conocerte. Gracias, Señor. Danos de tu gracia también para poder hoy poner atención, prestar atención. Danos corazones humildes para recibir con mansedumbre. Ayuda a los niños, Señor. Ayuda a los adolescentes. Ayúdanos a los adultos. Ayuda a los viejos, Señor. Ayúdanos a todos, porque todos te necesitamos, Señor. Estamos acá, Señor, te necesitamos. Ten misericordia. Bendito sea, Señor, tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿el fuego es bueno o es malo? En el invierno, ¿no? Qué lindo tener un hogar con fuego. El fuego es bueno, pero también puede ser malo. Imagínate, el fuego en un hogar produce ¿qué cosa? Calor y produce también luz. Pero imagínate ahora ese mismo fuego en un bosque. Bueno, produce destrucción, ¿no? Habría una gran catástrofe si ese fuego empieza a expandirse. Bueno, porque el fuego no es un problema, sino dónde está el fuego o de qué manera se está usando el fuego. Hace que el fuego sea malo o sea bueno, dependiendo del lugar donde se use y de qué forma se use, con qué intención se use. Cuando nosotros pensamos en la libertad cristiana, yo te haría una pregunta. ¿La libertad cristiana es buena o es mala? ¿Qué significa esto de la libertad cristiana? No libertinaje cristiano, sino libertad cristiana. Bueno, nosotros hemos sido librados por medio de Cristo de muchas cosas. Voy a mencionar algunas. Hemos sido librados de la muerte y el pecado. Ya nosotros los creyentes no tenemos temor de morir, porque sabemos lo que pasa después de la muerte y sabemos también que hay una resurrección. También los cristianos entendemos que hay un montón de cosas, ritos, ceremonias o leyes que nunca colaboraron ni nunca colaborarán para nuestra salvación y hemos sido librados de la esclavitud a esas leyes. Hay ciertas religiones que prohíben celebrar el Día de la Madre. Hay ciertas religiones que prohíben tomar la Coca-Cola o la Manaos, ¿no es cierto? Hay otras que prohíben comer la morcilla porque es sangre, otras el cerdo. Y nosotros sabemos que somos libres para poder consumir esos alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que por más que nosotros nos abstengamos de esos alimentos o esas leyes o esos ritos jamás van a poder permitirnos tener la salvación. Somos libres de eso, ya no somos más esclavos. Me acuerdo que había una señora que ella pensaba que la forma de agradarle a Dios era no cortándose el cabello, ¿no es cierto? No poniéndose ropa linda, no pintándose la cara, usando siempre pollera. Y ella era esclava de este sistema, ¿no? Porque le habían dicho que si ella no lo hacía así, se iba a ir al infierno. Así que cuando ella descubrió la verdad de la salvación y que Cristo ya lo hizo todo, ella ya no estaba sujeta, ¿no es cierto?, a todas esas cosas que la palabra de Dios jamás mencionó que alguien las debía guardar para poder tener la salvación. Y así como esta mujer, hay mucha gente, y quizás muchos de ustedes, que pensaban que para ir al cielo tenías que hacer esto y aquello y cumplirlo con toda diligencia y fidelidad. Pero cuando vino Cristo te diste cuenta que eso ya no es necesario, que nunca lo fue incluso. Ahora te das cuenta que eres libre para disfrutar de muchas cosas que Dios ha creado.
cosas que tú disfrutas, que tú haces, lugares que visitas, y esa es la libertad cristiana. Pero la libertad cristiana hemos visto que es buena, pero puede ser peligrosa cuando la manejamos de manera insensata. Y el apóstol Pablo se ha tomado varios capítulos, has visto, acerca de la libertad cristiana. Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia hermosa, había sido enriquecida de manera providencial y de manera generosa por Dios. No les faltaba nada espiritualmente hablando. Tenían todo lo que necesitaban para poder ser una luz que brille en medio de la sociedad oscura donde se encontraban. Tenían todo, como tú y yo tenemos todo. Pero los hermanos estaban utilizando la libertad para hacer cosas que no convenían. Y aquí el apóstol Pablo va a mencionar de varios peligros. Y hemos estado estudiando estos peligros. El primer peligro de la libertad cristiana es este, que yo con aquello que yo entiendo que bíblicamente no es pecado, pueda hacer que otro que está a mi lado tropiece. Ese es el primer peligro. Yo puedo hacer todo, sí, pero tengo que tener cuidado de que el que está a mi lado tropiece. El segundo peligro, yo tengo que tener cuidado de disfrutar y aprobar cosas en mi vida que de manera sutil me van a ir llevando a un punto en donde voy a terminar pecando. Hay cosas que muchos han empezado a hacer que piensan que no son malas y de verdad la Biblia no registra por ningún lado que eso que uno hace es malo. Pero muchos creyentes que han caído en pecado porque han hecho un mal uso de su libertad cristiana y han empezado a hacer cosas que aunque bíblicamente no eran pecado, los condujeron a cosas que sí eran pecado, terminaron cayendo y quedaron de alguna manera anulados en su vida de servicio fiel a Dios. Y ese es uno de los peligros. Y Pablo tenía temor de este peligro, por eso dice que él golpeaba su cuerpo y lo ponía por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido un proclamador de la doctrina, él sea descalificado para ese servicio fiel al Señor, ¿no? Él quería terminar la carrera y él obviamente vivía una vida disciplinada y esforzada, no dejando que la libertad cristiana sea usada por él de una forma tan insensata. Pero el tercer peligro es el peligro de que por esa libertad que uno tiene, que uno afirma, bueno, si no es pecado en la Biblia, ¿por qué no lo puedo hacer? Yo lo hago. Porque no es pecado, yo lo disfruto, no hay un peligro, porque la Biblia no enseña que es pecado. A mí no me lleva a ningún pecado o yo no siento que está alimentando algún pecado en mi vida. Entonces, cuando una persona piensa eso, de manera sutil puede terminar cayendo en la idolatría, que era lo que había pasado con los corintios. Para un hermano corintio no había ningún pecado en ir a un templo pagano y, como los templos paganos servían como restaurantes, consumir la comida y la bebida que estaba allí. Porque acuérdense que ahí en la antigüedad los templos paganos servían como restaurantes donde se celebraban cumpleaños, fiestas y todo tipo de celebración, incluso hasta negocios. Entonces era común, era normal que la gente vaya a estos lugares a consumir y a beber. Pero el apóstol Pablo les mencionaba que aquellos que piensan que eso no es malo y que no es peligroso, tienen que considerar de manera más profunda lo que se hace en estos templos. En estos templos se están celebrando ceremonias, ritos y sacrificios a dioses paganos, detrás de los cuales están obrando los demonios, porque la idolatría es demoníaca. Detrás de todo ídolo, sistema idolátrico, están los demonios que buscan que los seres humanos no les resplandezca la luz del Evangelio. Así que el apóstol Pablo le dice, si tú vas a uno de estos templos y consumes esta carne y esta bebida que fue ofrecida, te asocias a esos demonios y te asocias con aquellos que están participando en ese culto idolátrico. Entonces el apóstol Pablo les muestra cómo uno sutilmente puede caer en idolatría y provocar a ira a Dios. Entonces, estos son los tres peligros que vemos en cuanto a la libertad cristiana. Entonces, yo hoy, a través de las Escrituras, el título de la predicación de hoy es Usando correctamente la libertad cristiana. Porque ninguno de los que estamos acá queremos caer en esos accidentes. No queremos ser de tropiezo,
tampoco queremos quedar descalificados en nuestro servicio a Dios y tampoco queremos caer en idolatría. Bueno, ¿cómo hago bíblicamente para no caer en esos peligros? ¿Cómo uso correctamente mi libertad cristiana? Cuando tú empiezas a manejar un auto, los que han empezado al principio tienen un montón de miedo, porque ¿qué es lo que quieres que no pase? Chocarte y terminar dañando a otro y dañar el auto y todas las otras cosas que pueden suceder. Entonces los que ya son eruditos en esto de manejar auto te dicen, no, cuidado con esto, cuidado con aquello, poné atención en esto. ¿Por qué? Porque legítimamente uno en esa libertad que tiene de conducir un auto, si uno no usa bien la libertad que uno tiene en el auto, puede terminar chocando a otro, destruyendo la propiedad privada de otros o matando a otros. Así que por esa razón nosotros debemos utilizar correctamente todas las cosas. Pero específicamente hoy hablaremos de algo sumamente urgente y es la libertad cristiana. Y si Pablo toca esto, que hemos venido hablando durante varias semanas, es porque es un pecado recurrente en los cristianos que usen mal su libertad cristiana. Por eso debemos tratarla. Así que vayamos con nuestras Biblias a 1 Corintios, capítulo 10, y esta va a ser la última predicación de esta sección. Vamos a cerrar con broche de oro el tema de la libertad cristiana. ¿Cómo usar correctamente la libertad cristiana? Vamos a leer desde el versículo 23 hasta el capítulo 11, versículo 1. Leamos la palabra del Señor. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La libertad por la conciencia, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi conciencia, mi libertad, por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, ¿cómo uso correctamente mi libertad cristiana? Si tú usas correctamente tu libertad cristiana, hermano, no vas a caer en estos tres peligros. No vas a caer en idolatría, no vas a terminar siendo descalificado y no vas a terminar siendo de tropiezo a otro. Entonces, lo primero que tienes que hacer es esto. Usa correctamente tu libertad cristiana priorizando la edificación. Usa correctamente tu libertad cristiana priorizando la edificación. El apóstol Pablo comienza diciendo esto, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta palabra lícito significa ser admisible, ser permitido, especialmente como de acuerdo a una regla o costumbre. Una acción que no está prohibida por una norma superior. O sea, lo puedo hacer porque no hay ninguna ley que me diga que no puedo hacerlo. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito. Pero después también utiliza en la siguiente parte, todo me es lícito, y vuelve a repetirlo, todo me es lícito. Los cristianos debemos entender qué es lícito y qué no es lícito. Y cuando dice todo es lícito, ¿a qué se refiere con todo? Uno podría utilizar este pasaje y agarrarlo de los pelos y decir, bueno, puedo hacer esto que es malo porque la Biblia dice que todo es lícito. Bueno,
cuando habla de todo lícito, significa todo lo que no es pecaminoso, todo lo que no es injusto. Entonces es muy importante que se entienda que acá el apóstol Pablo no está llamando a los creyentes en esa libertad a hacer todo lo que quieren, sino todo aquello que es lícito, aquello que Dios no condena directamente en las Escrituras. A eso se refiere. Todo lo que Dios no condena escrituralmente te es lícito. Podés hacerlo porque la Biblia no denuncia que es malo. Pero advierte de dos cosas. No todo conviene y dice tampoco, no todo edifica. Aunque todo es lícito para un creyente, aunque hay un montón de cosas que la Biblia no condena, no todo lo que la Biblia no condena, no todo lo que la Biblia llama que no es pecado, dice acá, edifica y no todo conviene. ¿Qué significa edificar? Bueno, edificar tiene que ver con construir, hacer más capaz o fortalecer. No todo aquello que un cristiano permite lo va a fortalecer. No todo aquello que un cristiano se permite en la vida lo va a edificar, lo va a ayudar a avanzar en su vida cristiana. No todo, pero tampoco no todo le va a convenir a un creyente. Esta palabra convenir tiene que ver con beneficioso o de provecho. Pensemos en la comida. ¿Podés comer gaseosa? ¿Tomar gaseosa? Sí. ¿Podés comer todos los días pancho? Sí. ¿Te conviene? ¿Te construye? Sí. Depende de cómo. La normita le dice a Gonzalito, no, eso no. Eso es malo. Uno puede consumir un montón de cosas que son riquísimas, ¿no es cierto? Los pastelitos, los fritos, ¿no es cierto? Uno le gusta mucho. Pero alguien entendido, un nutricionista te dice, podés comer, pero no te construye. No construye tu salud, te la destruye. Podés, pero te la destruye. No es veneno, pero no te ayuda. Y también te dice el nutricionista, todo lo podés comer, pero no todo te va a beneficiar, no todo es provechoso. ¿Por qué? Porque llega un punto en donde eso que es lícito comer te va a destruir en un punto. Todo aquello que te es lícito comer no te va a ser beneficioso en un punto. Por eso llega un momento en la vida, tipo 40, 50 años, donde ya la sal no, el azúcar no, los fritos no, y un montón de cosas no, porque ya viene la hipertensión, la diabetes. Entonces el apóstol Pablo está afirmando esto en cuanto a la libertad. Puedes hacer como creyente todo lo que la Biblia no condene, lo podés hacer, pero tienes que saber y examinar lo siguiente. No todo eso que vos te permites en tu vida cristiana y que la Biblia no condena es provechoso para tu vida. No todo aquello que vos te permites en tu vida cristiana y que la Biblia no condena va a ayudarte, va a edificarte a ti. Pero el apóstol Pablo va a entrar un poco más en cuanto a quién se refiere esto de convenirle o edificarle. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo menciona ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esta palabra buscar tiene que ver con tratar de conseguir o alcanzar algo que uno desea. El sentido en el que Pablo lo usa tiene que ver con un deseo fuerte y apasionado por querer alcanzar algo que uno anhela. No sé si en algún momento tú has buscado algo de manera muy apasionada y muy ardiente, ¿no es cierto? Que no descansas hasta que lo encuentres. Esta sería la palabra. El apóstol Pablo menciona que ningún hermano en la iglesia de Corinto, ninguna mujer, ningún hombre, ningún niño o adolescente que diga que es creyente, debe hacer algo. De la misma manera que acá en el lugar. Ninguno de ustedes, hermanos, debe hacer lo que el apóstol Pablo va a mencionar acá. Y tiene que ver con buscar, dice acá, su propio bien. ¿Sabes? En el mundo hay tanta maldad porque el mundo está gobernado por un corazón egoísta. Las tragedias que ocurren en la sociedad es a causa de hombres y mujeres que buscan ardientemente, apasionadamente algo y es beneficiarse a sí mismos. Ponete a pensar los problemas en la familia. O ponete a pensar esas peleas que hay entre los niños o en los adolescentes.
¿Por qué hay todo esto? Bueno, porque son personas que ardientemente, apasionadamente están haciendo esto, Pablo, que dice que ningún cristiano debería hacer, y es buscar su propio bien. Cuando una persona piensa en la libertad cristiana, el peligro es este: pensar que disfrutar y sentir placer es lo prioritario. Porque hay muchas cosas que tú haces que la Biblia no condena como pecado. Pero tú tienes que aprender, querido hermano y hermana, a no pensar como un niño, sino a pensar como un adulto espiritual. Un niño pensaría, bueno, lo puedo hacer, mamá, ¿me dejas hacer? Y la mamá le dice, bueno, hacelo. El niño no está pensando, esto me edifica, esto me conviene. Los adolescentes tampoco. Hacen un montón de cosas que los van a destruir y no están pensando, esto me conviene o esto me edifica. Porque piensan de una manera muy infantil. Y muchos creyentes piensan así. ¿Por qué no podría yo hacer algo que a mí me gusta? ¿Por qué yo no podría hacer algo que yo disfruto? ¿Por qué no puedo hacer algo que yo cuando lo hago realmente yo me siento en paz? Si la Biblia no dice que es pecado. Bueno, porque la Biblia menciona que la prioridad de tu vida cristiana no es buscar tu propio bien. No es tu disfrute, no es tu placer. Eso sería un cristianismo muy sensual, un cristianismo muy emocional, vano y terrenal, diríamos carnal. Y Pablo dice, ninguno busque su propio bien. Haz lo que la Biblia menciona, lo que la Biblia no menciona que es pecado, disfrútalo. Pero no busques tu propio bien de manera prioritaria. Sino, dice acá Pablo, sino el bien del otro. El bien del otro. Cuando tú te permites algo, estás disfrutando de algo y vos te empezás a preguntar, ¿cuál es la prioridad en esto que estoy disfrutando? ¿Soy yo o es el otro? Te aseguro que vas a evitar ser de tropiezo para alguien. Para tu esposo, para tus hijos, para tus amigos y aún para la iglesia. Porque tú no estás priorizando tu placer y tu disfrute, sino que estás priorizando al otro. Estás mirando al otro. ¿De qué manera esto edifica al otro? ¿De qué manera esto le conviene al otro? Algunos, por ejemplo, nos damos la libertad de escribir cosas en el Facebook, ¿no es cierto? Nos damos la libertad de escribir cosas en el muro. Y a veces nosotros, en el disfrute de querer opinar, terminamos por no evaluar esto que dice Pablo acá, no busques tu propio bien, ofendiendo y siendo de tropiezo. ¿A quién no le ha pasado eso en algún momento? A todos. Porque uno dice, si está mal expresarse, está mal decir esto, no, puede hacerlo. Pero ¿usted está pensando en el otro o usted está pensando en usted? ¿Usted está buscando en beneficiarse usted, en sacarse la carga a usted o usted está pensando en el otro? En edificar al otro, en construir en el otro, en el beneficiar a otro. Algunas preguntas. ¿Qué cosas disfrutas, apruebas o permites en tu vida? ¿Son lícitas? ¿Cómo saber si algo que yo hago es lícito o es ilícito? Bueno, tendrías que ir a las Escrituras. Para saber si algo es lícito o ilícito, tenés que leerlas. Tienes que leer las Escrituras. ¿Sabes? Muchos creyentes son de tropiezo a otros porque no leen las Escrituras. Tienes que leer las Escrituras. Hoy estamos en una generación de cristianos analfabetas. No conocen sus Biblias. No tienen tiempo para sus Biblias. Y el justificativo es, no me alcanza el tiempo, no conoces mis circunstancias, mi contexto es diferente al tuyo. ¿Qué vas a hacer en la eternidad cuando te encuentres delante de Dios? ¿Cuál va a ser tu excusa? Debemos leer las Escrituras, debemos meditar en ellas y evaluar lo que estamos haciendo, nuestro estilo de vida, de acuerdo a las Escrituras. Entonces las Escrituras son el medio para darte cuenta si algo que estás haciendo es lícito o ilícito. Hay muchos que hacen cosas ilícitas y dicen, pero para mí esto no está mal. ¿Cómo lo sabes si no abrís tu Biblia? Decímelo. Yo pienso, mamá, que esto no esté mal. Por ejemplo, si tú eres un niño y tu mamá te dice, haz esto, y dice, pero esto, mamá, yo lo puedo hacer. O un adolescente. ¿Pero por qué me dicen que no lo haga? Y tu mamá te dice, porque Dios ha dicho. Y tú dices, pero yo no creo que esto esté mal. Bueno, abrí las Escrituras. Si tú también las tienes.
Abrilas. Digo, pero yo recién soy nuevito, recién empiezo. Busca a alguien que te las abra y te las explique. Muchos de nosotros caemos en pecado y recién cuando caemos en pecado, ahí vamos a pedir ayuda para preguntarle a la persona qué era lícito y qué no era lícito. ¿Qué picardía esa? Pedir consejo cuando ya no hay consejo que dar, sino cuando hay que tener compasión para levantar lo que se arruinó por causa de no haber pedido consejo a tiempo. Hermanos, tú tienes que aprender a pensar como un adulto y no como un niño, a dejar de ser tan infantil y a solo quedarte, mira Diego, a mí me gusta, me hace bien, es mi cable a tierra, lo hago. ¿Por qué tiene usted, hermano, que pensar así? ¿Qué forma tan infantil e insensata de pensar así de su libertad cristiana? Usted debe preguntar, bíblicamente, ¿Dios qué ha dicho? Si yo no encuentro bíblicamente algo que Dios me esté prohibiendo y yo esté disfrutando, bueno, le voy a preguntar a algún hermano que yo entiendo que tiene temor de Dios para que me explique o me ayude a ver esto que yo no veo. Y si usted encuentra que no hay nada malo, hágalo, hágalo. Pero piense en el otro, piense en el de al lado. Otra pregunta, cuando apruebas o disfrutas algo que tú entiendes que no es pecado, ya le preguntaste a las Escrituras, le preguntaste a varios hermanos, te dicen que no es pecado, lo puedes disfrutar. ¿Preguntas de qué manera esto va a beneficiar o edificar a tu prójimo? ¿Te haces esa pregunta? Esta música que escucho, me gusta. No es pecado no escucharla. Bueno, ¿te has preguntado de qué manera esto edifica al otro? ¿De qué manera esto va a beneficiar al que está a tu lado? Hablando espiritualmente, ¿no es cierto? ¿Te preguntas tú eso? ¿Tu prójimo tiene prioridad en tu vida o el agradarte a ti por medio de aquellas cosas que vos consideras que no son pecado? ¿Tu prójimo tiene la prioridad? Mira, ponete a examinar un poquito. Si tú en la semana estás haciendo un montón de cosas que son lícitas según, ¿no es cierto?, lo que tú entiendes, y tú no tienes este pensamiento de qué va a generar esto en mi hermano, o qué va a generar esto en mi familia, o qué va a generar esto en las personas que están conmigo en el trabajo, o qué va a generar esto en mis compañeros ahí en la escuela o en el colegio, tienes que saber algo. Tú estás pensando solo en ti. Y sos un egoísta. Porque los cristianos somos llamados a amar, y no de palabras, sino en hecho y en verdad. Porque si nosotros, hermanos, nos preguntáramos, ¿esto que hago, de qué manera va a beneficiar? En un punto te vas a encontrar que no. Y en un punto te vas a encontrar con la decisión de dejar aquello que, aunque la Biblia no menciona que es pecado, al que está a tu lado no le va a bendecir, no le va a edificar. Y vas a tomar decisiones, ¿no es cierto? Si una persona usa así su libertad, hermanos, no va a haber accidentes de tránsito. Porque está pensando en él, otro, no está pensando en él. Los pecados, hermanos, que cometemos hacia otros son por causa de corazones egoístas que buscan solo agradarse a sí mismos. Es así, hermano. Nos pasa a todos. Por eso está la palabra del Señor. Todo te es lícito. Hazlo. No todo conviene, no todo edifica. No busques tu propio bien, hermano, sino busca el del otro. Busca el del otro. Segundo, usa correctamente tu libertad cristiana considerando la conciencia de tu prójimo. Usa tu libertad cristiana considerando la conciencia de tu prójimo. Mira, esto de la conciencia, ¿qué es? La conciencia es el juez interno que Dios ha puesto en nosotros y que nos dicta como una alarma lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? La conciencia es muy importante. Cuando tú haces algo que está mal, según tu entendimiento, la conciencia empieza a acusarte. Y cuando te empieza a acusar, eso se convierte en una alarma para dejar de hacer aquello que tu conciencia te dicta que está mal. La conciencia es buena, pero por causa de la caída también fue afectada. La conciencia no es perfecta y tampoco infalible. Nosotros tenemos que educar nuestra conciencia y en otros casos tenemos que reeducarla. Porque la conciencia, a causa de la caída, se ha distorsionado. Y a veces la conciencia se vuelve vulnerable al error. O sea que tu conciencia
levanta una alarma y una acusación por cosas que no son pecado. ¿Viste esas personas que son sumamente culposas? Hacen algo y ya sienten culpa. Porque dicen, y ahora pequé contra Dios. Pero eso no es pecado. Bueno, porque la persona tiene una conciencia que necesita ser reeducada. O en otros casos tiene que ser educada. Cuando tu conciencia te dice, hazlo. Y la Biblia dice, pero es pecado. Entonces ahí tenés que educar tu conciencia para mostrarle a tu conciencia que lo que la Biblia señala es pecado. De manera que ahora cuando tú practiques eso, tu conciencia ya no te diga hacelo, sino ya no lo podés hacer. La conciencia es muy importante, pero la conciencia, obviamente, ¿en qué sentido nos ayuda en esto de la libertad cristiana? Que cuando tú uses tu libertad, tú tienes que considerar la conciencia de tu prójimo. Porque si ya Pablo nos ha dicho que tengo que considerar a mi prójimo, ¿de qué manera lo considero? Bueno, poniendo atención en lo que dice su conciencia, en lo que su conciencia moralmente cree como bueno o como malo. Y el apóstol Pablo va a mencionar acá algo que está cotidianamente, es muy conocido en los Corintios. Y habla de la comida que se compra en la carnicería y la carne y la comida que se disfruta en una casa. Es común como acá. ¿Dónde compras la carne tú? En la carnicería. Y cuando vos vas a una casa y te invitan a comer, ¿qué posiblemente vas a comer? La carne que comiste en la carnicería. Ahora, ponete a pensar, la mayoría de lugares en Corinto estaban llenos de idolatría, de templos. Esa carne no solo se consumía ahí, sino que esa carne después iba una parte a los mercados, y en los mercados esa carne después se terminaba vendiendo. Y esa carne que se vendía, ¿dónde se la comía? En las diferentes casas de las personas que vivían allí. Entonces ahí surge la pregunta, ¿no? A ver, si nosotros no vamos a participar de los alimentos que fueron sacrificados en los templos a los ídolos, porque detrás hay demonios, y ahora, ¿y la carne que está en la carnicería? ¿Qué vamos a hacer como cristianos? Y si alguien nos invita, un incrédulo nos invita a comer, ¿y ahora qué vamos a hacer si esa carne fue ofrecida a los ídolos? Estamos en el horno. Y si tú estudias ahí el contexto histórico, era muy difícil encontrar una carne que no haya sido ofrecida a los ídolos. Me hago vegano. Bueno, pero había otras cosas que se ofrecían a los ídolos. Frutas, verduras, bebidas. Imagínate andar al carnicero. Tengo una pregunta. ¿Vos sabés de dónde viene esta carne? El carnicero te dice, no sé. ¿Vos me podés dar el contacto de aquel que te provee carne? Imagínate, ibas al que le proveía carne. ¿De dónde trajiste esta carne? Y sabes que no sé, a mí me la dio otra persona. No comes más. No comes más. Entonces, imagínate también, te invitan a comer y vos le preguntás a esta persona, qué rico esto. ¿De dónde lo sacaste, che? ¿Dónde lo compraste? La carnicería La Merced. ¿Dónde queda eso? ¿Es la Merced de acá o la de acá? ¿O la de acá? Y no sé. ¿No tienes ahí la etiqueta de la dirección? Bueno, eso ni existía en ese tiempo. Lo que te estoy diciendo es lo difícil que debe haber sido pensar en esto. Si quiero no caer en la idolatría, ¿no es cierto? No voy a consumir estos elementos que fueron ofrecidos en los templos paganos, pero ahora ¿qué hago con las otras cosas en donde sí se consume esta carne, que no es en templos, pero fue también sacrificada a los ídolos? Y ahí vienen las dos cosas. Pablo menciona acá. Si alguien te invita, si vas a comprar carne, ¿qué dice el apóstol Pablo? De todo lo que se vende en la carnicería, coman. Es una orden. Hermanos, anda a la carnicería, todo lo que vende, cómetelo. Eres libre para comerlo. Pero no preguntes nada por motivos de conciencia. Compras el kilo de carne, la picada, la chuleta, gracias, acá está el cambio. No preguntas nada. Y después vos te puedes quedar con esto. Y si fue ofrecida a los ídolos, ahí viene lo que dice Pablo. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Esas son las dos cosas que tenía que hacer un creyente. Ir a la carnicería, no preguntar nada y recordar esto. Del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Por qué? Porque el hermano decía, aunque yo no sé si esa carne fue ofrecida a los ídolos, si fue ofrecida, yo sé que esa carne es de Dios porque vino de Dios, de esos animales que le pertenecen a Dios y que fueron creados
por Dios, así que voy a mi casa contento. Lo mismo, si te invitan a una casa a comer, ¿qué vas a hacer? Las mismas dos cosas. No voy a preguntar nada por temas de conciencia, ¿sí? Y también porque del Señor es la tierra y su plenitud. Comete ese guiso a la pomarola, comételo. No preguntes nada, riquísimo, no preguntes nada. Y si vos dices, ¿y si esto fue ofrecido, che? Yo en la antigüedad probé algo parecido y era de los templos. Vos dices, del Señor es la tierra y su plenitud. Porque lo estás consumiendo en una casa. Sí, pero hay una limitación, dice Pablo. Pero ¿qué pasa, dice acá el apóstol Pablo, cuando algo sucede en la conciencia del otro y lo expresa? Mira lo que dice el pasaje. Mas si alguien os dijere, si alguien en la carnicería, cuando estás comprando, te dice esto, o si alguien en esa mesa dice lo siguiente, esto fue sacrificado a los ídolos, dice, no lo comáis. No lo comáis. ¿Por qué? Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia. ¿Por qué razón? Porque si tú eres cristiano y tú estás diciéndole a los incrédulos que los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, los que ofrecen sacrificios a otros dioses, van a ir al infierno y te encuentra a ti comiendo lo mismo que fue sacrificado a los ídolos, ¿qué va a pensar de ti? Que tú eres un mentiroso y un hipócrita, porque lo que tú estás diciéndole a ellos que no hagan, vos también lo estás haciendo. Entonces el apóstol Pablo dice, por causa de la conciencia de esa persona que te lo dijo, porque para esa persona eso fue sacrificado a los ídolos y es algo que está mal, no lo comas. No lo comas. Y lo mismo en la carnicería. Y Pablo mira lo que explica acá en el versículo 29. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. No tu conciencia, porque en tu conciencia tú sabes que no estás pecando. En tu conciencia tú sabes que no es un templo. En tu conciencia tú sabes que del Señor es el mundo y su plenitud. Tú lo sabes, pero el que está a tu lado no ha llegado a ese entendimiento. Para él esa comida fue sacrificada a ese Dios que para él sí existe y que hay una influencia en su vida por esa adoración que ha hecho. Entonces dice acá, no la conciencia tuya, sino la conciencia del otro. ¿Por qué? Porque a los cristianos sí les importa la conciencia de los demás. A los cristianos sí les importa lo que otro esté pensando. Porque eso se llama amor. Mira el versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces acá el apóstol Pablo menciona una realidad. O sea, ¿por qué yo debo ser? Acá aparecen dos palabras. Censurado y juzgar. La palabra juzgar tiene que ver con condenar, ser evaluado o examinado. Y censurar, denigrado o difamado. Entonces, una forma también para decir esta pregunta sería así. ¿Por qué debo yo ser mal visto o por qué la gente tiene que hablar mal de mí por algo que yo entiendo que soy libre para disfrutar? ¿Por qué se debería criticarme y juzgarme por la conciencia de otro? Si yo estoy participando de esto con acción de gracias. Yo voy a la carnicería y digo, gracias Dios porque me diste el dinero para poder tener este pedazo de carne. Estoy dando gracias a Dios, no le estoy dando gracias a un ídolo. Y cuando voy a esa casa, doy gracias a Dios porque esta persona me invitó y porque yo sé que esta comida es la gracia de Dios. Y elevo adoración a Dios mientras la estoy comiendo. Qué rico Dios todo lo que tú hiciste. ¿Por qué entonces yo debo ser juzgado? ¿Por qué entonces yo debo ser mal visto? ¿Por qué alguien debería decir estás mal en lo que estoy haciendo si yo realmente estoy elevando adoración a Dios? Por eso que estoy participando. Y el apóstol Pablo va después a responder esa pregunta, pero yo quiero enfocarme ahora en este punto en lo siguiente. Hermanos, a nosotros debería llamarnos la atención lo que las personas del mundo piensen en cuanto a aquello que nos permitimos.
Eso es muy importante. Lo que afirman o piensan otros de aquello que apruebo y disfruto debería ser muy tomado en cuenta por nosotros, hermanos. Esa actitud de a mí no me importa lo que piensen de mí, yo no le rindo cuentas a nadie de mi vida, no es algo que debería estar en un creyente piadoso, humilde y maduro. Si un incrédulo juzga la forma en cómo tú te estás comportando, si un incrédulo juzga, critica y mal ve cosas que tú estás hablando, chistes, acciones, actitudes, tú no deberías pensar, yo no le rindo cuentas de mi vida a nadie. Tú no tienes por qué venirme a juzgar. Nadie tiene por qué estar hablando mal de mí. Eso hace un cristiano inmaduro, un cristiano orgulloso y un cristiano no humilde. Porque el apóstol Pablo menciona acá que si un incrédulo te dice algo relacionado a lo que vas a hacer y es malo, por amor a ese incrédulo, tú deberías abstenerte de participar de eso. Algunas preguntas para meditar. ¿Eres alguien que anda buscando la afirmación o la aprobación de otros para hacer algo que tú entiendes que no es pecado? Yo no tengo que estar, hermanos, y eso hay que tener también cuidado, no irnos al otro extremo. Ir preguntar persona por persona, ¿te molesta lo que hago? ¿Te molesta lo que digo? ¿Te molesta lo que voy a hacer? Dios no está buscando eso, ¿se entiende? Porque sería una esclavitud, andarle preguntando a todos si todo lo que tú haces en algún sentido es moralmente injusto para su conciencia. Eso no es lo que Pablo está enseñando acá. Así que eso no es bueno. Si tú eres alguien que está haciendo constantemente eso, bueno, tienes que tener cuidado y examinar tu corazón si realmente estás buscando agradarte a ti o al prójimo. Porque las personas que están buscando afirmación de otros, lo que están haciendo es ponerse a ellos como centro. Porque tú no deberías buscar la afirmación de los hombres, sino la afirmación de Dios. ¿No es cierto? Así que eso no es lo que Pablo está mencionando acá, ¿no? Otra pregunta, ¿pones atención a lo que afirman o dicen otros de lo que te permites y disfrutas o los ignoras? Si un incrédulo te pregunta, ¿por qué ves ese programa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué escuchas esa música? Y lo que define de eso que tú estás haciendo es malo, o sea, no es bueno para el incrédulo, ¿qué deberías hacer? Si tú eres un cristiano, ¿qué considera al otro en su libertad? No deberías hacerlo. Por ejemplo, mira, en Japón, son cosas que hoy existen. En Japón, sonarte la nariz en público es ofensa. Vos vas ahí como buen argentino y agarras ahí en el metro. La gente te quedaría viendo así como, acá no, eso es ofensivo. ¿Qué harías tú? ¿Tienes la libertad de sonarte la nariz? Sí, hermano. ¿Es pecado sonarte la nariz? No. Pero para esa cultura eso es agresivo. ¿Y vos qué tendrías que decirle a todos los del tren ahí? Crezcan, maduren, aguante Messi. O sea, no harías eso. Lo que harías, si tú eres un cristiano, es pedir perdón por haber hecho algo que es incorrecto en su cultura. Entonces no tiene que ver solamente a cosas que son escandalosas, tiene que ver con todo aquello que tú haces, te permites y eres libre. Y tú no debes pensar, bueno, total, no está en la Biblia, no es pecado, lo hago. Si a tu prójimo moralmente, ¿no?, en su conciencia lo juzga como malo, deja de hacerlo. Y muchos de ustedes no se dan cuenta de eso porque no observan a los otros, no escuchan a los otros. Eso es lo que hacemos, por causa del mismo egoísmo. Cuando escuchas que a tu alrededor que alguien juzga como malo cierto tipo de cosas en las que tú crees que no es pecado, ¿terminas participando de eso o te detienes? ¿Cuál es tu actitud? ¿Alguna vez escuchaste algo que alguien dijo de lo que estabas haciendo y dijo eso es malo, eso no debería ser un cristiano? Porque a veces los no cristianos tienen una idea más clara de lo que un cristiano no debería ser que los mismos cristianos, ¿sí o no? Es más, hay no creyentes que han terminado diciendo, pero eso no debería ser un cristiano. ¿Por qué lo haces? Y eso es triste, ¿no? Porque deberíamos ser de testimonio. Pero ¿qué pasa cuando un no creyente menciona que lo que tú estás haciendo está mal? Ay, la Biblia no dice que eso es pecado y lo seguís haciendo. O decís, gracias por habérmelo dicho, no sabía que eso era malo para ti.
perdón, no lo voy a volver a hacer. Mirá qué diferente. Mansedumbre, humildad. Lo otro es orgullo y falta de amor. Cuando alguien censura o critica algo que disfrutas y para ti no es pecado, ¿cómo reaccionas? Cuando alguien ya directamente te dice, ¿sabes qué? Eso no debería ser un cristiano. O lo que estás haciendo, yo no creo que la Biblia diga que es bueno. ¿Qué haces tú? ¿Qué le dices a la persona? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo lo miras? ¿Qué palabras le dices? Eso es muy importante, porque el apóstol Pablo dice acá, ¿no?, que nosotros debemos ser llamados a considerar la conciencia del otro en la libertad que nosotros nos estamos permitiendo. Y por último, hermanos, usa correctamente la libertad cristiana con un propósito en mente. Si tú usas tu libertad cristiana con este propósito en mente, tú no vas a terminar tropezando, cayendo en pecado o cayendo en idolatría. Y es esto: buscar la gloria de Dios y buscar imitar a Jesús. Si en todo lo que tú te permites y te deleitas, tú tienes este propósito, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer buscando la gloria de Dios e imitar a Jesús, no va a haber personas lastimadas en tu vida. No vas a lastimar a tu esposo ni a tus hijos. No vas a lastimar a los hermanos de la iglesia ni a ningún incrédulo. Porque tu libertad no es para agradarte a ti, sino para glorificar a Dios y para imitar a Jesús. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo. Ahí en el versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. El apóstol Pablo dice cualquier cosa que hagas, no importa si es cotidiana, pequeña o simple, hazla motivado por un propósito y es la gloria de Dios. Un chiste, un comentario, una actitud, cualquier cosa que hagas, la forma en la que te vistes, los juegos que usas, todo, hermano, todo, dice si pues coméis o bebéis, o sea, comer y beber, si hay algo tan cotidiano, tan normal, es comer y beber. Y Pablo dice acá, hacelo para algo, y es la gloria de Dios. Hay muchos creyentes, lastimosamente, que piensan así. ¿Qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios no dice? Si Dios dice esto, lo hago. Y si Dios no lo dice, está bien, no lo hago. Y ven la vida cristiana como ir caminando por el mundo con el libro de petete de instrucciones y leyes de lo que debo o no debo hacer. Esa, hermano, no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida centrada no en lo que debo hacer y lo que no debo hacer, sino a quién voy a adorar. ¿A quién voy a adorar? De eso se trata la vida cristiana. No es si yo disfruto de esto, si yo me permito esto, sino a quién voy a adorar. Si tú, niño, quieres hacer algo en casa, pregúntate esto, querido niño. ¿A quién voy a adorar con esto? Adolescente, ¿quieres hacer algo? Pregúntate esto. ¿A quién voy a adorar con esto? Hermano y hermana, cuando hagas algo, pregúntate, ¿a quién voy a adorar con esto? ¿Por qué es importante que te hagas esa pregunta? Porque de la respuesta depende si esa libertad la vas a usar para algo malo o para algo bueno. El resultado de tu libertad se define por el propósito por el cual la estás haciendo. Si es la gloria de Dios, va a ser siempre bueno. Y si no es la gloria de Dios, en un punto vas a herir a alguien y te vas a herir a ti mismo. Dice, vosotros no seáis tropiezo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? Porque a veces decimos, no, Señor, quiero hacer todo para tu gloria. ¿Qué significa hacer todo para la gloria de Dios? No ser de tropiezo a otro. Ahí está en el pasaje. No seas de tropiezo. ¿Qué significa ser de tropiezo? No promover el pecado de una persona por las acciones y el estilo de vida de uno. No promover el pecado de una persona por las acciones y estilo de vida de uno. Mira, si tú estás en el laburo, ¿no es cierto? Y cuentan un chiste malo, injusto, que tiene tonos para un adulto, ¿no? Y vos te reís y todos saben que sos cristiano. Por esa risa, por haber participado de reírte, ellos pueden decir, él se ríe de lo mismo que nosotros. ¿Por qué nosotros parece que este cristiano también hace otras cosas? Porque si se ríe con nosotros de lo mismo que nosotros contamos, ¿por qué estaría malo contar este tipo de chistes? Mirá que ahí no contaste el chiste, solo te reíste del mismo chiste, inmoral e injusto. Y ya la persona piensa que el chiste que dice no es tan malo. Pero cuando hacen el mismo chiste, ¿no es cierto? Y vos no te ríes, te pregunta ¿por qué no te ríes? Porque eso no es gracioso. La inmoralidad no es graciosa para Dios. Entonces esa persona se apercibe de su maldad y dice, es verdad esto.
Por ahí puede ser que tenga una actitud hostil hacia ti, pero esa puede ser la semilla del Evangelio que lo confronta con la realidad de su corazón, porque le estás mostrando que aún en los chistes hay pecado en su vida. Eso es un ejemplo, pero aquí la Biblia dice, no seáis tropiezo. Nosotros, hermanos, si te pones a pensar detenidamente, muchas de las cosas que hacemos, incluso cuando tú estás enojado en casa, ¿no? Y uno dice, en casa puedo gritar. No, no puedes gritar. No puedes gritar porque hay vecinos. No puedes gritar porque te están mirando alrededor tu familia. Tú no puedes comportarte en libertad en cualquier lugar, de cualquier manera y justificado porque la Biblia no dice que es pecado. No, tenés que pensar en esto. Yo no quiero ser de tropiezo. No quiero promover a través de mis palabras, de mi conducta, de mis actitudes, un estilo de vida pecaminoso. Por eso los hermanos nos las bancamos. Porque pensamos en esto. ¿Qué dirán los incrédulos? Pero no porque nosotros queramos que los incrédulos nos aprueben, sino porque queremos que los incrédulos vean la luz de Cristo en nuestra vida. Por eso lo hacemos. Pablo dice, no seas de tropiezo. Hermanos, ahí nosotros tenemos un WhatsApp del grupo de la iglesia. Yo a veces, y esto es para que cada uno examine, hacen comentarios que no son chiste. Ponen stickers que no son chiste. Y cuando vos los pones, a vos te hace reír, pero a otros no los hace reír. Y vos tenés que tener cuidado de que al poner eso vos te preguntes, ¿voy a ser de tropiezo con esto? Y eso tenés que hacerlo con todo, hermanos. Dice acá, no seáis de tropiezo. ¿A quiénes? Ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. A nadie tenés que ser de tropiezo. Y Pablo se pone acá como un ejemplo, porque él no es alguien que no practica lo que enseña. Dice, yo, como yo, agrado a todos, también en todas las cosas, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El apóstol Pablo decía acá, yo busco agradar a todos. Y esto de agradar a todos significa hacer todo lo que esté a mi alcance para que otro sea edificado, para que otro le sea de beneficio lo que estoy haciendo. Y con un propósito en mente, para que sea salvo. ¿Qué cosas, hermanos, en tu trabajo deberías dejar de hacer para que otros sean salvos? ¿De qué cosas deberías abstenerte que no son pecado? En tu casa, ¿de qué deberías abstenerte para que tu hogar sea más piadoso? Y para que lo que hagas a tus hijos los edifique más y les sea de provecho más. Cuando estás con tus amigos en el colegio, queridos adolescentes, ¿qué cosa podrías evitar hacer o decir para que esos amigos tuyos puedan ver un poco más la luz de Cristo en tu vida? Porque el apóstol Pablo menciona esto, hermanos, yo no busco mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Esta es la vida de un creyente, la salvación de otros. A los cristianos les preocupa lo que pase con los incrédulos. Hermanos, ¿está bien que a un creyente no le preocupe la salvación de un incrédulo? Cuando tú te subes a un micro, ¿no te preocupa la salvación de un incrédulo? Cuando tú estás con tus hijos, ¿no te preocupa su salvación? ¿No te preocupa la salvación de tus familiares? ¿Te preocupa? Si te preocupa, de manera práctica, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás modificando? ¿A qué libertades estás renunciando por amor a ellos, por su salvación? O si tú eres un hermano cristiano, ¿de qué manera con lo que haces estás beneficiando o siendo de provecho a tus hermanos? Pensemos en la murmuración, solo como un ejemplo. Si yo digo algo en contra de otro hermano que no está allí presente, ¿tengo la libertad de hablar en mi casa? ¿Puedo hablar en mi casa? ¿Puedo hablar en mi casa? Sí, en mi casa. Pero yo no puedo hablar todo, porque no todo es lícito, no todo conviene. Hay gente que me escucha, hay hijos que me ven. Cuando estoy con mis hermanos ahí en una cena, ¿puedo decir cosas? ¿Puedo decir chistes? ¿Puedo hacer cosas? Sí, lo puedes hacer, pero no a costa de que tu hermano sea perjudicado. Todo es lícito, pero no todo edifica, no todo conviene. Pablo cierra con esto. Versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Esta palabra imitador significa alguien que busca copiar las palabras y la conducta de otro. Pablo dice, imítenme, así como yo busco edificar
y beneficiar a otros para que sean salvos, imítenme a mí, porque yo también imito a Cristo. Si alguien estuvo dispuesto a renunciar a todos sus derechos y a sus libertades, ese fue Cristo Jesús. Él dio su vida. ¿Para qué? Para que tú seas salvo, para que yo sea salvo, para que podamos vivir en la eternidad con Él. Qué triste que un creyente no imite a Jesús en esto. Tú no deberías pensar de una manera tan carnal, hermano. En tu radar debería estar tu prójimo, la conciencia de tu prójimo y el propósito de glorificar a Dios y de poder imitar a Jesús. ¿Buscas glorificar, hermano, a Dios con lo que dices, haces y te permites? Cuando haces algo, ¿a quién procuras agradar con lo que haces y te permites? ¿Eres de los que busca agradarse a sí mismo o eres alguien que busca beneficiar y edificar a otros? Ponete la meta en esta semana y orá así: Señor, dame de tu gracia para esta semana edificar a otros con todo lo que yo escriba en el WhatsApp, con cada música que escucho, en la forma en cómo me visto, en los lugares por donde ando, en mis hobbies. Si tú te pones esta meta, hermanos, te vas a dar cuenta cómo la gracia empieza a florecer desde tu casa. Porque posiblemente te des cuenta que mucho de lo que has hecho ha sido solamente para agradarte a ti, justificando con, como la Biblia no dice que es pecado, entonces lo hago. Y no te has dado el tiempo para examinar lo que piensa tu prójimo. Cuando limitas tu libertad cristiana no haciendo lo que otro considera, ¿hay gozo o solo frustración, enojo y tristeza? Una persona que yo amo un día decía: ¿por qué no podemos ver esto? No, y yo digo: porque le haría daño a esta persona que también amamos. Y esta personita obviamente dijo: está bien, no la vamos a ver, pero estaba con una bronca, una frustración. Si siempre por esta personita no podemos ver esto y aquello. Y así pasa con muchos creyentes. Eso es religiosidad, hermano. Por este inmaduro es que no podemos hacer nada. Siempre porque este tiene la conciencia débil y si lo hacemos va a caer. No, hermano, eso es de un incrédulo. Esto le va a ser de bendición, va a edificarle. No lo hacemos y estamos contentos porque preferimos la edificación y no el placer carnal y egoísta de nuestros corazones. Miren qué diferente pensar así. ¿Estarías dispuesto a renunciar a algo que apruebas, disfrutas o haces para que Dios sea glorificado y otros salvados? ¿Qué es a lo que más te gustaría renunciar? Y cuando hablo de renuncia no hablo, ojo, de cosas malas, sino de cosas que la Biblia no menciona que son pecado, pero que a muchos de los que te conocen, eso se ha convertido en un obstáculo para que vayan a Cristo. ¿Qué sería eso? Hermanos, aquí les dejo el final de esta sección, de toda esta sección que hemos estado compartiendo durante estos meses. ¿Te gusta algo? Cómetelo. ¿Quieres beber algo? Bébelo. ¿Te queda bien algo? Ponételo. ¿Te llamó la atención un lugar? Visítalo. Cuantas veces tú quieras. ¿Quieres escribir o expresar algo? Vamos, escríbelo. No temas hacerlo. ¿Te hace sentir cómodo o te da placer algo? Disfrútalo. Pero por encima de todo, hazlo para la gloria de Dios y la edificación de tu prójimo para salvación, para que de esa manera puedas usar correctamente tu libertad cristiana.